a Bueno, voy a seguir estudiando, leyendo un poquito sobre fisio cardiovascular del libro Boron. Voy a hacer un videito más o menos de capaz media horita que me tengo que ir a trabajar. Bueno, ayer vimos de varias cosas, ¿sí? A ver que me acordar un poquito que vimos. Habíamos visto tema de hemodinámica, que las resistencias eran variables, que el flujo era el mismo en realidad. Bueno, y después nos quedamos, y frase bastante importante, que esto se va a ver siempre, el tema de el gasto cardíaco o el flujo sanguíneo total, que es el producto de la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, o sea, lo que eyecta cada ventrículo en cada sístole. En este caso hablando, bueno, de ese sector, ¿no? Porque todo el tiempo se están haciendo sístoles y diástoles, pero en varios lugares, pero nos referimos a eso. Bueno, a ver si está grabando, así me quedo tranquila. Sí. Bueno, el gasto cardíaco suele expresarse en litros por minuto. En un ser humano en reposo de 70 kilos de peso es de unos 5 litros por minuto. Entonces, gasto cardíaco promedio, que siempre tomamos como referencia, un hombre de 70 kilos, medio machista la medicina, pero bueno, 70 kilos de peso son unos 5 litros por minuto. Entonces el promedio es 5 litros por minuto de gasto cardíaco. El gasto cardíaco depende del tamaño corporal y lo mejor es normalizarlo al área de la superficie corporal. El índice cardíaco es el gasto cardíaco por metro cuadrado de área de superficie corporal. O sea, tenemos otro dato, el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco, pero por metro cuadrado de área de superficie corporal. En un adulto normal, en reposo, el índice cardíaco es de 3 litros por minuto. El fundamento de la continuidad del flujo es el principio de conservación de la masa aplicado a los fluidos en movimiento. Exige que el volumen que entra en el circuito sistémico o pulmonar por unidad de tiempo sea igual al volumen que abandona el circuito por unidad de tiempo, asumiendo que no se ha añadido ni ha sustraído líquido en cualquiera de los circuitos. Por tanto, el flujo de los corazones derecho e izquierdo, es decir, gastos cardíacos derecho e izquierdo, debe ser el mismo en estado estable. Acá terminó. Bueno, dice gasto cardíaco de los corazones izquierdo y derecho. Y dice, como se muestra en el lado derecho de la figura 17.3, a ver si la tenemos, esperen que la busco. Acá. Entonces dice, tenemos acá todo el circuito cardíaco. Como se muestra en el lado derecho de la figura 17.3, o sea, todo este lado, la circulación bronquial, que transporta aproximadamente el 2% del gasto cardíaco, o unos 100 mililitros en reposo, se origina a partir de la aorta, es decir, el gasto cardíaco del corazón izquierdo. Entonces, a ver dónde tenemos acá, acá tenemos las coronarias, la pulmonar. Bueno, acá tenemos lo que sería el sector de los pulmones. Tras pasar a través de los capilares bronquiales, aproximadamente la mitad de esta sangre bronquial se vacía en la vena ácidos, ver la página 693. Ay, la vena ácido de anatomía, Dios, me lo preguntaron. Y regresa a la aurícula derecha. Y cerca de la mitad entran las venas pulmonares. Es decir, que el flujo entra del corazón izquierdo. En otras palabras, cerca del 1% o unos 50 mililitros por minuto de sangre que abandona el ventrículo izquierdo vuelve a entrar en la aurícula izquierda, sorteando de este modo el corazón derecho. Es decir, es un cortocircuito de derecha a izquierda, o sea, sería lo que se llama un shunt. O sea, hay una parte que sale del ventrículo izquierdo y no se va a ir a la circulación sistémica, sino que va a entrar a la circulación bronquial y va a volver a entrar a este circuito, que es la de los capilares bronquiales. Entonces va a pasar por la vena ácidos y va a regresar a la aurícula derecha. Se hace esto y viene acá. Es como una circulación muy chiquita. Entonces volvemos a repetirlo. Tras pasar los capilares bronquiales, aproximadamente la mitad de esta sangre bronquial se vacía en la vena ácidos y regresa a la aurícula derecha. Y cerca de la mitad entran las vénulas pulmonares
es decir, el flujo de entrada al corazón izquierdo. En otras palabras, cerca del 1%, unos 50 mililitros por minuto de sangre que abandona el ventrículo izquierdo, vuelve a entrar en la aurícula izquierda, sorteando de este modo al corazón derecho. Es decir, hay un cortocircuito de derecha a izquierda. Así pues, aunque por lo general decimos que los gastos cardíacos de los corazones izquierdo y derecho son idénticos, en estado estable, el hecho es que el gasto cardíaco del corazón izquierdo supera el del corazón derecho en aproximadamente un 1% o 50 mililitros por minuto en reposo. Bueno, vamos a seguir. Yo aclaro que en realidad este capítulo no lo quería leer, pero digo, bueno, lo tengo que leer, es como bastante volante todo este tema de la parte de física, que después se toma, pero está ahí. Ay, son muchas hojas, no sé cuándo lo voy a terminar. Bueno, voy a ir rapidito con esta parte. El flujo en un vaso ideal aumenta con la cuarta potencia del radio, la ecuación de Poiseuille. El flujo es el desplazamiento de volumen por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué flujo? Es un desplazamiento de volumen por unidad de tiempo. O sea, una cantidad de líquido, pero que se está desplazando y estamos viendo en cuánto tiempo ese flujo se mueve. Entonces, flujo es volumen por unidad de tiempo. En la figura 17.2, volvemos a ver dónde está la figura 17.2. 17.1. ¿Dónde está la 17.2? Acá. Acá. Esta es la 17.2. Vemos acá en un tubo cómo fluye el líquido. Entonces, en la figura 17.2 podríamos estar mirando una embolada, ¿no? El cilindro azul, con un área A y una longitud L moviéndose a lo largo de un tubo con una velocidad media. Durante un intervalo de tiempo, el delta T, o sea, en la diferencia de tiempo, el cilindro avanza. De modo que el volumen pasa por un punto de control. Bueno, toda una ecuación. De esta ecuación se mantiene para cualquier punto a lo largo de la circulación, con independencia de lo complicada que sea la circulación o irregular que sea la sección transversal. En un sistema físicamente bien definido también es posible predecir el flujo a partir de la geometría del vaso y de las propiedades del líquido. En 1840 y 1841, Poiseuille observó el flujo de los líquidos en tubos de diámetro pequeño y dedujo la ley que lleva su nombre, en un tubo recto, cilíndrico y rígido. E hizo toda esta fórmula que dice, esta es la ecuación de Poiseuille, donde F es el flujo, el delta P es la presión impulsora, R es el radio interno del tubo, L es la longitud y N la viscosidad. La ecuación de Poiseuille requiere que se mantengan constantes la presión impulsora y el flujo resultante. La ley de Poiseuille tiene tres implicancias. 1. El flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión axial, o sea, el delta de P. La constante de la proporcionalidad es la recíproca de la resistencia y se presenta debajo. 2. El flujo es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso. Y 3. El flujo es inversamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad del líquido. O sea, cuanto más largo es ese vaso, más lento va a ser el flujo. Y también con la viscosidad. A diferencia de la ley de Ohm de la hidrodinámica, que se aplica a todos los vasos sin importar la complicación, la ecuación de Poiseuille solo se aplica a tubos cilíndricos rígidos. Entonces, la ecuación de Poiseuille solo se aplica a tubos cilíndricos rígidos. Además, la descripción que se realiza más adelante en este capítulo pone de relieve que el líquido que fluye a través del tubo debe satisfacer ciertas condiciones. Entonces yo acá tengo algo de lo que vimos en clase, cuando vimos la ley de Poiseuille. Vimos que la ley de Poiseuille relaciona el caudal, o sea, este flujo, la va a relacionar con la viscosidad, con la caída de presión, con el radio y la longitud del tubo. Entonces acá tenemos la fórmula también. Y la ley de Poiseuille, ¿sí?, va a aplicar siempre cuando hablemos de líquidos reales, ¿sí? Se va a aplicar para eso. Entonces, tengo algo más acá, esperen que me fijo. Sí, esto. Que en líquidos, recordemos que acá tenemos la ley de Poiseuille para líquidos reales. Y siempre en un líquido real... No, bueno, no quiero hacer lío porque no seguí con la lectura de esto. Pero bueno, acordémonos esto, que para Poiseuille se va a
a tratar, digamos, va a apuntar a todo lo que es los cilindros, aplica los cilindros rígidos y pone de relieve que el líquido que fluye a través del tubo debe satisfacer ciertas condiciones. Y el flujo en un vaso ideal aumenta con la cuarta potencia del radio. Bueno, y el flujo es un volumen por una magnitud de tiempo. Esto también acordémonos, ¿sí? Y el flujo, según la ley de Poiseuille, se podría definir según la geometría del vaso y de las propiedades de ese líquido. Y acordémonos como resumen que tiene 3 implicancias esta ley. Una es que el flujo es proporcional a la diferencia de presión axial, ¿sí? El delta P. El flujo es proporcional a la diferencia de presión. El flujo es directamente proporcional a la cuarta potencia del vaso. Y también el flujo es inversamente proporcional, o sea, el flujo aumenta a medida que aumenta la diferencia de presión. El flujo aumenta cuando aumenta la cuarta potencia del vaso, pero el flujo disminuye cuando el vaso aumenta y aumenta también la viscosidad del líquido. Bueno, entonces, ¿qué tiene lógica, no? Cuanto más grande es el contenedor y más viscoso es el líquido, va a disminuir el flujo. Ahora bien, vamos a seguir con el otro ítem. Esperen que voy a cortar un segundo y me voy a tomar un mate. Seguimos. Vamos con otro gran ítem. Yo por la experiencia que tengo, siempre te terminan tomando, por lo menos me acuerdo en el ROS, que muchas cosas me tomaron en esto eran de los titulares del ROS. O sea, como que hay que prestarle atención a los títulos. Entonces por eso es que hago hincapié en eso. Bueno, otro gran título. La resistencia viscosa al flujo es proporcional a la viscosidad de la sangre, pero no depende de las propiedades de las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, la resistencia viscosa al flujo, o sea, esta resistencia a fluir, es proporcional a la viscosidad de la sangre, pero no depende de las paredes de ese vaso sanguíneo. Entonces, no depende de las paredes del contenedor. La manera más sencilla de expresar la resistencia vascular es reordenar la ley de Ohm de la hidrodinámica. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la resistencia es igual a la diferencia de presión sobre la fuerza. A ver, espérenme, quiero ver si la tengo acá, la ley de Ohm, me suena que la hemos visto en clase. ¿Dónde está? A no ver, Bernoulli. Bueno, y Ohm no la tengo acá. Pasa que yo justo no tengo acá mi apunte, en donde tengo las cosas. Estoy leyendo así medio de rapidito, porque me voy a trabajar. Pero bueno, entonces la ley de Ohm es... Espérenme. Perdón, tuve que cortar, pasaba el portero de mi edificio. Bueno, entonces, estamos en la ley de Ohm. La ley de Ohm es... hay que la resistencia, ¿sí? Es igual a la diferencia de presión entre el inicio y la finalización del tubo sobre el flujo. Creo que antes dije fuerza cualquiera. Sobre el flujo. Entonces, la resistencia es eso, va a tener que ver con las diferencias de presiones al inicio y al final. Este abordaje es independiente, o sea, y siempre tenemos que, obviamente, tratar de razonar de que el flujo es lo que se va a mantener constante. Entonces, la resistencia va a tener que ver con esto, con la diferencia de presiones. Este abordaje es independiente de la geometría e incluso puede aplicarse a circuitos sumamente complejos, como la totalidad de la circulación periférica. Además, podemos expresar convenientemente la resistencia en unidades usadas por los físicos para la presión. Podemos usar milímetros de mercurio y el flujo en mililitros por segundo. De este modo, las unidades de la resistencia periférica total se expresan en milímetros de mercurio, conocidas también como unidades de resistencia periférica. URP, unidades de resistencia periférica, unidades de resistencia periférica, que la podemos medir, entonces dijimos, en milímetros de mercurio para la presión y milímetros por segundo de flujo. Por otro lado, si el flujo a través del tubo cumple los requisitos de Poiseuille, o sea, sería un líquido, ¿cómo se llama? Líquidos reales, cumple los requisitos de Poiseuille, podemos expresar la resistencia viscosa en términos de las dimensiones del vaso y de las propiedades viscosas del líquido circulante, combinando las ecuaciones de la figura 17.1 y 17.10. Quiero ver algo por acá. Sí, bueno.
Toda esta formulita muy hermosa. De este modo, la resistencia viscosa es proporcional a la viscosidad del líquido y a la longitud del tubo, pero inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso. Obsérvese que esta ecuación no afirma nada acerca de las propiedades de la pared del vaso propiamente dicho. La resistencia al flujo se debe a la geometría del líquido, descrita por L y R, y a la fricción interna, es decir, a la viscosidad. La viscosidad es una propiedad del contenido, es decir, la viscosidad es una es del líquido propiamente dicho, sin relación ninguna con el contenedor, es decir, el vaso. Entonces, esto acordémonos que todo el tiempo nos está diciendo el tema de Poiseuille, ¿sí? Que lo que importa no tiene que ver esto con las paredes del vaso, la resistencia viscosa que tenga la sangre. Esto lo vimos varias veces, ¿sí? Después veremos qué pasa bueno, no quiero marear esto, pero la resistencia viscosa a fluir es propiamente de la sangre y no del contenedor que la está conteniendo, digamos. Y lo que ahora nos tiene que quedar es el tema de la diferencia entre presión en el inicio y al final, el radio, ¿sí? Pero no de las paredes en sí mismas, no de las propiedades del contenedor. Bueno, otra, la viscosidad de la sangre. Entonces vamos a los títulos que vimos hasta ahora, que el flujo en un vaso ideal aumenta con la cuarta potencia del radio, la ecuación de Poiseuille. Entonces era ideal, perdón, no real. Que la resistencia viscosa es proporcional a la viscosidad de la sangre, pero no depende de las propiedades de las paredes del vaso. Y acá, esta resistencia vascular se expresa en la ley de Ohm. La ley de Ohm. Y la viscosidad de la sangre es una medida de la capacidad de deslizamiento interno entre unas capas de un líquido. La viscosidad expresa el grado de falta de capacidad de deslizamiento entre dos capas del líquido. Isaac Newton describió la interacción como se muestra en la figura 17.5. Si la tengo por acá. Es esta. Ay, esto lo vimos en unos tubos. O sea, todo esto es un líquido y miren en realidad las capas que tiene este líquido. Me acuerdo que vimos los flujos turbulentos. Entonces la viscosidad de la sangre es una medida de deslizamiento interno entre las capas de un líquido. La viscosidad expresa el grado de falta de capacidad de deslizamiento entre las dos capas de ese líquido. Isaac Newton describió la interacción como se muestra en la figura 17.5a. Imaginemos que dos planos paralelos de líquido, cada uno con un área A, están moviéndose uno sobre otro. Esta figura que vemos acá, ¿no? Estas son todas las capas de líquido. La velocidad del primero es v y la velocidad del segundo plano que se muestra es ligeramente más rápido. La diferencia de velocidad entre los planos de movimiento y la separación entre los planos es el delta x. Así pues, el gradiente de velocidad en una dirección perpendicular del plano de fricción es el índice de deslizamiento. La fuerza adicional que debemos aplicar a la segunda lámina para que se mueva más rápido es la tensión de deslizamiento. Acá tenemos entonces la capa 0, la capa 1, la capa 2 y la capa 3. De afuera hacia adentro tenemos entonces la capa 0 y la más interna van aumentando los números. Y acá tenemos, esto también hablando de la viscosidad, tenemos la capa B y la capa B más el delta B. Bueno, estas dos. Dice la mano aplica, acá tenemos una mano que está sosteniendo dos capas de líquido. Y dice la mano aplica una fuerza que hace que la lámina inferior se mueva más rápido. La viscosidad es la fuerza por unidad de área necesaria para producir un gradiente delta B entre las dos láminas. Acá está el delta el delta de velocidad. Bueno, acá tenemos las dos capas del líquido. Entonces, lo que tenemos acá, esto es un índice de deslizamiento. La fuerza adicional que debemos aplicar a la segunda lámina para que se mueva más rápido que la primera es la tensión de deslizamiento. Entonces, la que está por fuera, donde se va a aplicar la fuerza, es la que se va a mover, la que al principio va a tener impresa esa fuerza y la que se va a mover más rápido. Pero necesito esa fuerza que yo voy a aplicar, ¿sí?, para que se mueva más rápido que la primera, es una tensión de deslizamiento. Entonces tenemos el índice de deslizamiento y después tenemos que aplicar una tensión de deslizamiento. Cuando mayor sea el área de las láminas, o sea, mayor va a ser la fuerza necesaria para vencer esa fricción que hay entre ellas. De este modo, la tensión de deslizamiento se expresa como una fuerza por unidad de área. Newton definió la viscosidad como la tensión de deslizamiento necesaria para producir un índice de deslizamiento concreto. Entonces,
lo más importante me parece acá, Newton definió viscosidad como la tensión de deslizamiento necesaria para producir un índice de deslizamiento concreto. Entonces acá tenemos la definición de viscosidad. ¿Qué es viscosidad? Es la tensión de deslizamiento necesaria para producir un índice de deslizamiento concreto, que haya un buen deslizamiento entre las capas. Entonces viscosidad es la tensión de deslizamiento sobre el índice de deslizamiento. A ver, nadie nos va a preguntar esto, pero hay como que ir entendiendo determinadas cosas de cómo fluye la sangre. La viscosidad mide la resistencia al deslizamiento cuando las capas de líquido se están rozando entre sí. La viscosidad mide la resistencia a este deslizamiento cuando las capas se están rozando entre sí. La unidad de viscosidad es el poise, P. La sangre total posee una viscosidad de 3 centipoise. 3 centipoise tiene la sangre. Si aplicamos la definición de Newton de viscosidad en un vaso sanguíneo cilíndrico, las láminas de la sangre que estén rozando no son planas, sino cilíndricas concéntricas, esto que vemos acá. Si aplicamos una carga de presión a la sangre en el vaso, cada lámina se moverá en paralelo, ¿sí?, a lo largo del eje del tubo. Gracias a las fuerzas de cohesión entre la superficie interna y la pared del vaso, ¿sí?, acá hay como una fuerza también que está actuando en la pared del vaso, ¿sí?, cada lámina se moverá en paralelo. Podemos asumir que una capa infinitamente fina de la sangre, gracias a las fuerzas de cohesión entre la superficie interna de la pared del vaso y la sangre, podemos asumir que una capa infinitesimalmente fina de sangre cerca de la parte del tubo no se puede mover. Sin embargo, la capa cilíndrica concéntrica, la capa 1, esta, se mueve en relación a la capa externa estacionaria 0, pero más lentamente que el cilindro concéntrico interno, la capa 2, y así sucesivamente. De este modo, las velocidades aumentan desde la pared hasta el centro del cilindro. O sea, la velocidad entonces de acá a acá va aumentando. De este modo, las velocidades aumentan desde la pared hasta el centro del cilindro. Entonces, de este modo, las velocidades aumentan desde la pared hasta el centro del cilindro. O sea que lo que se mueve más rápido es lo que está en el centro, porque se ve que la fuerza se va concentrando hasta que vino de afuera hacia adentro. El perfil de velocidad resultante en una parábola de una velocidad máxima velocidad en el eje central, entonces cuanto menor sea la viscosidad, más afilada será la punta del perfil de la velocidad en forma de bala. Entonces acá tenemos la presión 1, el delta P, la presión 2, dice la pared del vaso, o sea, en la pared del vaso tendríamos la capa 0 de líquido, la velocidad es 0. Entonces esto lo tenemos que acordar, que la primera capa de líquido va a tener una velocidad 0. Después se va a ir moviendo y a lo largo del eje central vamos a tener la velocidad máxima. Bueno, y después tenemos cómo fluye la sangre. Y voy a cortar por acá, vamos a hablar del flujo laminar. ¿Qué más? Con los latidos, y después vamos a hablar de los soplos cardíacos, que esto creo que también es importante. Y por ahora voy a cortar acá, que me tengo que ir a trabajar, señores. Bueno, yo sé que esto es re volante, prometo que los demás videos van a ser mejores, pero bueno, no quiero dejar de tener una leída a este tema. No sé por qué, a veces digo, ni lo leo, pero no, hay que leerlo. Así que bueno, porque esto en el Guyton está muy mal, a mí por lo menos no me gustó, así que todos dicen que hay que leerlo de Boron, por eso aunque sea, después ustedes hagan su comprensión, pero por lo menos si es la primera lectura que tienen, espero que algo vaya sirviendo, más la clase, ¿no? Y si ya lo entienden y solo me siguen a mí en la lectura, genial, porque están comprendiendo todo. Bueno, un besote y después sigo con los videos.